Todos los presidentes de Estados Unidos prestan un juramento: preservar, proteger y defender a la nación a la que sirven. Su promesa exige la toma de decisiones valientes y difíciles. Cuando los líderes audaces lo arriesgan todo para hacer lo que consideran justo, sus decisiones pueden cambiar el curso de la historia. Estas son las decisiones que conmocionaron al mundo. Todos tomamos decisiones difíciles, pero cuando estás sentado en el despacho oval como presidente de los Estados Unidos, las decisiones que tomes afectarán a millones de personas. Vamos a examinar en profundidad algunas de las decisiones presidenciales cruciales que conmocionaron nuestro mundo y continúan haciéndolo. Imagine que estamos en 1980 y es usted Ronald Reagan. Acaba de ganar la confrontación con la Unión Soviética, prometedora para alcanzar la presidencia. Cree que su estrategia es la mejor para poner fin a la Guerra Fría, pero mucha gente piensa que puede hacer que estalle una guerra nuclear. ¿Se mantiene firme o hace caso a los que le dicen que dé marcha atrás? El comunismo, la mayor estafa del siglo, se perpetró contra el mundo para tapar y enmascarar ni más ni menos que esto: un programa ruso de agresión y expansión. Ahora debemos ponernos en marcha y mantenernos firmes y unidos. No hay sustituto para la victoria. Desde los albores de la era nuclear, los Estados Unidos y la Unión Soviética se han enfrascado en una peligrosa lucha de poder. La amenaza ha sido nada menos que la destrucción planetaria. Ahora los estadounidenses han elegido a un nuevo presidente, un presidente preparado para adoptar una estrategia radicalmente diferente y peligrosa. En diciembre de 1980, mientras Ronald Reagan se prepara para ocupar la jefatura del Estado, el antiguo actor convertido en frío guerrero está decidido a hacer valer sus arraigadas convicciones. Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Reagan tenía muy claro lo que quería hacer respecto a la Unión Soviética desde hacía mucho tiempo. Creía que la única manera de conseguir que tu contraparte negocie y te tome en serio es desarrollando tu poderío, amenazándoles, haciéndoles temerte. Y entonces negociarán en serio. Consideraba que los presidentes americanos casi nunca habían hecho eso. Y ahora era su oportunidad para intentarlo. Ahora Reagan se encuentra ante la decisión más importante de su carrera política. Puede alejarse de su retórica de campaña antisoviética o intentar romper el estancamiento de la Guerra Fría a través de la confrontación. Una elección que podría conducir a una destrucción inimaginable. Ronald Reagan llegó a la jefatura del Estado con una agenda. No quería ser simplemente presidente. Quería ser presidente porque había cosas que quería hacer. Y su idea era básicamente la siguiente: si ellos quieren una carrera armamentística, la tendremos, y nosotros somos tan poderosos económicamente que no podrán seguirnos. Reagan había formado sus ideas políticas en el apogeo de la Guerra Fría, cuando las dos grandes potencias militares del globo, la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban enfrascadas en una desesperada batalla por la superioridad nuclear. Yo creo que Reagan siempre creyó que la única manera de resolver aquello era mediante una posición de fuerza. Pensaba que por su edad y por el hecho de que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, él era el hombre que podía hacerlo. Y también se consideraba bastante buen negociador. Y lo consideraba así desde la época en el gremio de actores de cine, cuando era presidente del sindicato. Un consejo de la industria cinematográfica remite una carta al Comité de Actividades Antiestadounidenses que actualmente celebra una sesión en Hollywood. Reagan se ganó una temprana reputación como obstinado presidente del gremio de actores de cine. En aquel momento, Hollywood se encontraba bajo la profunda sospecha de ser un semillero de ideas comunistas, cargos que enfurecían al carismático actor. No creo que los comunistas hayan podido utilizar nunca las pantallas de cine como caja de resonancia para su filosofía o ideología. El miedo a un ataque comunista alcanzó un clímax aterrador con la crisis de los misiles cubanos en 1962.
cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se mantuvieron en alerta roja, mirándose frente a través del abismo nuclear. El presidente Kennedy desveló las intenciones de los rusos, pero como muchos conservadores, Reagan seguía pensando que los demócratas habían sido demasiado blandos con los soviéticos. Casi toda mi vida he sido demócrata, pero ahora considero que lo más oportuno es tomar otra vía. En su debut político, apoyando al candidato presidencial Barry Goldwater, Reagan arengó a la audiencia republicana con un mensaje que permanecería inmutable a lo largo de toda su carrera. Cuando Nikita Khrushchev le dice a su pueblo que vamos a retirarnos bajo la presión de la Guerra Fría, él cree en ello porque en nuestro lado ha oído voces pidiendo la paz a cualquier precio, o mejor rojos que muertos, o prefiero vivir de rodillas a morir de pie. Esas voces no hablan en nombre de todos nosotros. Sabemos que la vida no es tan preciosa ni la paz tan dulce como para ser adquiridas al precio de las cadenas y la esclavitud. El mensaje de Reagan electrificó a los conservadores americanos. En 1976, tras cumplir 2 mandatos como gobernador de California, Reagan estuvo a punto de arrebatarle la nominación presidencial de su partido al presidente, Gerald Ford. La última noche de la convención, Ford invitó a Reagan al estrado. Hablando sin notas, el discurso sincero de Reagan no fue lo que los delegados esperaban. Vivimos en un mundo en el que las grandes potencias han instalado y apuntado unas contra otras terribles misiles de destrucción, armas nucleares que en cuestión de minutos pueden llegar al país adversario y destruir virtualmente el mundo civilizado en el que vivimos. Él creía realmente que podía desencadenarse un Armagedón, y ese era el tema principal. No hablaba de la reforma del bienestar ni de economía y tampoco mencionó el nombre de Ford. Hablaba del armamento nuclear. 5, 4, 3, 2, 1. Activar. Era alguien que por motivos religiosos sentía que era inmoral permitir la existencia de aquellos enormes arsenales nucleares en los dos lados, y que un presidente tenía la obligación moral de hacer algo para intentar reducir aquellas armas y liberar a la humanidad de ese peligro. En 1979, mientras preparaba su nueva candidatura a la Casa Blanca, Reagan tuvo otra revelación en el corazón de las montañas rocosas. Visitó la base militar de alto secreto NORAD, Comando de Defensa de América del Norte. Él iba a viajar a NORAD. Yo saqué el palito corto y tuve la suerte de volar en aquel viaje. Y recuerdo que la semana que fuimos allí, nos pasamos el día recibiendo sesiones informativas. Y al final del día, mientras estábamos sentados en el despacho del general... Aquí Reagan conoció la terrible verdad. Reagan preguntó, ¿qué podríamos hacer para defendernos si los soviéticos lanzaran un ataque nuclear? Y le contestaron, nada. Ahora Reagan era plenamente consciente de que no teníamos defensa posible contra un misil nuclear dirigido hacia nosotros. De alguna manera fue como una reafirmación que el general de la base militar dijera que estábamos indefensos. Y el general concluyó, miren, solo podemos decirles con exactitud dónde y cuándo va a impactar y que tienen 5 o 10 minutos antes de morir. Y el hecho es que Reagan abandonó aquella reunión pensando que debería haber alguna alternativa, aparte de haber obtenido aquella fabulosa información. Básicamente quiso de inmediato un botón para el presidente que no solo sirviera para tomar represalias contra el pueblo soviético o contra quien quiera que lanzara los misiles, sino que además protegiera a los Estados Unidos. El viaje de Reagan a NORAD plantaría la semilla de una idea audaz y de una decisión que sería crucial para poner fin a la Guerra Fría. Pero primero tenía que ganar el despacho oval. En un momento en que la Unión Soviética puede disfrutar de superioridad nuclear, nunca debemos titubear en nuestro compromiso con nuestros aliados, ni aceptar ninguna negociación que no coincida con el interés nacional. ¡Un voto a Ron es un voto a la guerra! No todo el mundo estaba de acuerdo con la retórica de la confrontación de Reagan. ¿Cuál es el argumento más importante dentro del discurso que ha pronunciado que puede hacer cambiar de idea a gente como esos manifestantes? Si escucharan, descubrirían que el único objetivo de todo mi discurso es la paz. Pero lo cierto es que creo que a veces ellos obran con la boca abierta y la mente cerrada.
Consciente de la responsabilidad que conlleva la confianza que habéis depositado en mí, acepto vuestra nominación a la presidencia de los Estados Unidos. En 1980, en su segunda candidatura a la presidencia, Reagan ganó la nominación de su partido. Eligió esa noche para revelar sus raras veces vista faceta religiosa. Podemos iniciar nuestra cruzada, unidos en un momento de silenciosa oración. Dios bendiga a Estados Unidos. Durante la campaña, muchas personas de su círculo íntimo le instaron a que se contuviera en lo tocante a las oraciones y a sus discursos sobre el apocalipsis nuclear. Reagan escuchaba educadamente y asentía con la cabeza a las indicaciones de los estrategas y los consejeros, como probablemente habría hecho en su época de actor de cine, y luego hacía exactamente lo que quería hacer. El gobernador Ronald Reagan y la señora Nancy Reagan. En la campaña de 1980, estuvo solo en muchos temas importantes y le dijo al pueblo americano básicamente cuál era su posicionamiento. A medida que se aproximaban las elecciones de 1980, la crisis de los rehenes de Irán reforzaba la idea de la debilidad de Estados Unidos en ultramar. Debemos preguntarnos, ¿son los Estados Unidos más seguros? ¿Confiamos en la paz mundial más que tan solo hace 4 años? Los votantes acogieron favorablemente el mensaje de paz mediante la fuerza, y el 4 de noviembre de 1980, Ronald Reagan accedió a la jefatura del Estado. Triunfo aplastante de Reagan. Abraham Lincoln, el día siguiente a su elección a la presidencia, dijo: vuestros problemas se han terminado, los míos acaban de comenzar. Y después de las elecciones, Nixon fue a hablar con Reagan y le dijo: todas las cosas de las que has hablado son interesantes, pero tenemos que volver a lidiar con esa gente de forma realista. Necesitábamos mantener una posición mucho más fuerte vis-a-vis con la Unión Soviética, porque estaban desarrollando de forma implacable una impresionante maquinaria militar. Y tuvo un efecto real no solo en el equilibrio militar, sino en el equilibrio psicológico con los aliados en Europa y en el resto del mundo. El día siguiente a su toma de posesión, Reagan deja clara su política exterior. En su primera conferencia de prensa como presidente, expone sus argumentos a favor de una confrontación y no un apaciguamiento de los soviéticos. Sam, presidente, ¿cuáles cree que son las intenciones a largo plazo de la Unión Soviética? ¿Cree que el Kremlin está empeñado en la dominación del mundo y en continuar la Guerra Fría? ¿O piensa que en unas circunstancias diferentes la distensión es posible? Hasta la fecha, la distensión ha sido una calle de sentido único que la Unión Soviética ha utilizado para perseguir sus propios objetivos. La única moralidad que ellos reconocen es aquella que promueva su causa, lo que significa que se reservan el derecho a cometer cualquier crimen, mentir, hacer trampas para conseguirlo, y resulta que eso es moral, no inmoral. Y nosotros funcionamos con unas normas diferentes. Y todo el mundo dijo: esto es un material fantástico para un comentarista de radio o un portavoz político, pero en boca de un nuevo presidente es sencillamente increíble. No hay ninguna duda en cuanto a que desde el principio Reagan quería que los soviéticos supieran, tanto por lo que él decía como por otras acciones, que aquella era una nueva era y que él era una persona de firmes convicciones, que no iba a dar marcha atrás. Reagan no pierde el tiempo en hacer saber al Kremlin que la era de los privilegios especiales se ha terminado. El primer objetivo de la nueva política es el embajador soviético Anatoly Dobrynin. Siempre bajaba al garaje y cogía el ascensor privado al despacho del secretario de Estado. La primera vez en la administración Reagan que se reunía con el secretario de Estado Hay, le dijeron que no entrara en el garaje. Le dijeron que diera la vuelta y entrara de la forma habitual, demostrándole de forma muy grosera que había un nuevo régimen en el poder. Pero solo 70 días después de haber accedido a la presidencia, todos sus planes quedarán en suspenso en un momento terrible. ¡Presidente Reagan! ¡Señor presidente! ¡Atrás, atrás! Estuvo muy cerca de la muerte 2 veces, una por la bala, pero después sufrió una infección que estuvo a punto de acabar con su vida. Aquello lo mantuvieron en secreto. Nos sentimos agradecidos por los informes que nos dicen que el presidente Reagan se recuperará y rezamos por aquellos que resultaron heridos con él.
La Casa Blanca dice, el presidente ha corrido grave peligro, pero está bien, nada ha cambiado. Aunque en privado han cambiado muchas cosas. Reagan sabe lo cerca que ha estado de la muerte y aquello le transforma en un sentido que tendrá enormes consecuencias. ¡Presidente Reagan! Yo no sabía que me habían disparado. De hecho, pregunté qué era aquel ruido. Creía que eran petardos. Cuando entré, estaba terminando una reunión de todos los médicos del hospital. Y cuando vi a todos aquellos médicos a mi alrededor, dije, espero que sean todos republicanos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Después del tiroteo, Reagan realmente sintió que había sido elegido para un propósito divino. Y ese propósito era liberar al mundo del comunismo. Y como mínimo reducir, si no acabar, con las armas nucleares. Si sientes que Dios te ha salvado para que cumplas un gran propósito, tiendes a sentirte más seguro en tus propias intenciones. Antes del tiroteo, Reagan seguía los consejos de los profesionales en política exterior que le decían, presidente, esto no se hace de esta forma. Después del tiroteo se sentía mucho más seguro de sí mismo. 6 días después de abandonar el hospital, escribió una carta al líder soviético Brezhnev. ¿Es posible que hayamos permitido que la ideología, la filosofía política y económica y las políticas gubernamentales nos impidan tomar en consideración los problemas reales de nuestros pueblos? Su equipo no le dio mucha importancia. Su actitud era, ¿qué diablos hace el presidente escribiéndole una carta a Brezhnev? Se supone que no debe hacer eso. La gente tenía muchas dudas acerca de la capacidad de aquel hombre para hacer frente al escenario mundial. No tenía ninguna experiencia. Seguía siendo básicamente un actor. En el verano de 1981, los rusos todavía estaban tratando de dilucidar con qué seriedad debían tomarse a Reagan. Entonces ocurrió algo que les dio una muy buena idea. Hartos de sus bajos salarios y largas jornadas, 15.000 controladores del tráfico aéreo estadounidense abandonan sus puestos de trabajo, paralizando el país. Nuestra gente se mantiene firme. Preferimos abordar este problema de inmediato. Gracias a todos los controladores que nos han respaldado. El gabinete lleva a cabo una reunión de emergencia por la mañana y hay mucho toma y daca en torno a la mesa. Y nadie se percata de que el presidente no está realmente escuchando, sino que está escribiendo en su famosa libreta amarilla. Y al cabo de 15 o 20 minutos en los que todo el mundo había estado ignorando al presidente, Reagan dice, disculpen, ¿podrían escucharme un minuto? Esta mañana a las 7, el sindicato que representa a los controladores del tráfico aéreo estadounidense ha convocado una huelga. 15 minutos después estaba en la Casa Blanca leyendo su libreta amarilla, algo que se había convertido en una norma. Están quebrantando la ley. Y si no se reincorporan en las próximas 48 horas, habrán perdido sus puestos de trabajo y serán despedidos. Ahora sabemos que en Moscú la gente del Kremlin estaba observando lo que ocurría y diciendo, santo cielo, Reagan va totalmente en serio con lo que dice. Si ha hecho eso a los controladores aéreos, nos hará lo mismo a nosotros. Al comenzar su segundo año de mandato, Reagan pone sobre aviso a los soviéticos, incrementando su retórica. El objetivo que propongo es bastante simple. La marcha de la libertad y la democracia, que dejará al marxismo-leninismo en el basurero de la historia, como ya ha dejado a otras tiranías que ahogan la libertad y amordazan la libre expresión del pueblo. Era un periodo muy tenso. Todavía hay muchas cosas que los historiadores necesitan averiguar para saber hasta qué punto los soviéticos le creían. Yo creo que en cierto sentido casi tenían miedo de él. Reagan espera que su duro discurso fuerce a los soviéticos a negociar una reducción del armamento nuclear. Pero su arriesgada estrategia tiene otro efecto en la opinión pública. El 13 de junio de 1982, más de 2 millones de personas participan en una manifestación antinuclear en Central Park. Voy a ordenar que se efectúen arrestos por alteración del orden público. Si no se marchan, serán desalojados. Hay manifestantes de 34 estados. Reagan no ofrece ninguna respuesta. En vez de eso, continúa desafiando la legitimidad misma de la Unión Soviética. Seamos conscientes de que mientras ellos predican la supremacía del Estado, declaran su omnipotencia sobre el hombre individual y predicen su dominación final de todos los pueblos de la Tierra, son el foco del mal en el mundo moderno. En marzo de 1983, Reagan decide subir la apuesta con una nueva iniciativa que los soviéticos jamás habrían podido imaginar.
Se llama IDE, Iniciativa de Defensa Estratégica, o como sus detractores la denominan, el programa La Guerra de las Galaxias. ¿Y si la gente libre pudiera vivir segura sabiendo que su seguridad no depende de la capacidad de Estados Unidos para repeler un ataque soviético, sino que podríamos interceptar y destruir misiles balísticos estratégicos antes de que llegaran a nuestro propio suelo o al de nuestros aliados? Reagan tenía una gran imaginación. Cuando le hablaron de la posibilidad de un escudo que podía proteger al pueblo estadounidense contra un ataque nuclear, no pensaba en cuánto tiempo podría tardar o en la posibilidad de que pudiera no llegar a construirse nunca. Yo creo que él lo veía en términos religiosos o espirituales. Era una solución perfecta. Y si no se llevaba a cabo, habría sido inmoral. Y habría sido inmoral porque habría dejado a gente inocente indefensa. Exagerando un poco, era como si lo único que necesitases para obtenerlo fuese la voluntad y el dinero necesarios para comprarlo. Y de hecho, 30 años después, los escudos antimisiles siguen siendo altamente imperfectos, pero Reagan estaba totalmente fuera de su marco temporal. Era muy ingenuo. Muchos rusos dijeron, la única razón por la que Reagan podría desarrollar el escudo antimisiles es porque tiene la intención de llevar a cabo un ataque nuclear contra la Unión Soviética y no quiere sufrir represalias. Aquello no podía ser más peligroso. En adición al miedo soviético a un primer ataque, Reagan autoriza también el despliegue de misiles nucleares Pershing II estadounidenses en Alemania Occidental. Una dura retórica y una enorme publicidad, aparentemente dirigidas hacia una confrontación nuclear. Los estadounidenses y los europeos estaban muy preocupados al respecto. Y en cuanto a los soviéticos, si mi percepción es correcta, también estaban muy preocupados. El 1 de septiembre de 1983, un avión de pasajeros comercial coreano es derribado en espacio aéreo ruso. Aunque inicialmente los soviéticos niegan cualquier responsabilidad, la reacción de Reagan es inmediata. Este crimen contra la humanidad nunca debe ser olvidado. A pesar de su brutalidad, de la reacción universal en su contra y de las pruebas de su implicación, los soviéticos aún se niegan a decir la verdad. Se han negado persistentemente a admitir que su piloto disparó contra el avión coreano. Reagan dijo, este es un ejemplo revelador de que la guerra que la Unión Soviética mantiene con el mundo es la que ha incrementado la tensión entre ambos países y ha elevado el riesgo de una guerra nuclear. Tras el derribo del avión coreano, el tráfico aéreo hacia la URSS es prácticamente inexistente. Sin embargo, una ciudadana llamada Susan Massey embarca en un avión con destino a Moscú, decidida a continuar su investigación sobre la historia cultural de Rusia. No había nadie en el avión excepto yo cuando aterrizamos, y esta es una imagen que nunca voy a olvidar. No había ni un alma en aquel enorme aeropuerto. Únicamente 2 o 3 soldados con los ojos tristes, sentados allí mirando al vacío, porque nadie estaba volando. Las relaciones eran absolutamente nulas. Con las líneas de comunicación oficialmente rotas entre las dos superpotencias, los soviéticos intentan reabrir los canales para enviar un mensaje a los Estados Unidos. Massey se convierte entonces en una insólita mensajera cuando es convocada a una reunión por un general de la KGB. Dio un puñetazo en la mesa. Me miró con sus ojos negros relampagueantes y dijo, no se imagina lo cerca que estamos de la guerra. Recuerdo que una vez le pregunté a Reagan, ¿qué habría hecho si los soviéticos hubiesen lanzado un ataque contra los Estados Unidos? ¿Habría respondido? Y él me dijo, sí, se habría desencadenado el Armagedón. Reagan pensaba que la única manera de negociar con los soviéticos era asustarles con el poderío estadounidense, y se mantuvo firme en su postura. Reagan sabe, gracias a los informes de inteligencia, que la economía soviética se encuentra en un momento crítico y que hay signos de malestar en las provincias. En algunas discusiones que mantuve con Reagan, yo defendía que la Unión Soviética no iba a derrumbarse. Recuerdo habérselo dicho varias veces. Todos los expertos pensábamos que sabíamos mucho más que Reagan sobre ese tema, pero resultó que él tenía razón y nosotros estábamos equivocados. El encuentro de Susan Massey con la KGB llega a oídos de Reagan, y en enero de 1984 accede a celebrar una reunión con ella.
Me alegra volver a verla. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verle. Hola, me alegro de verle. De todas las personas que he visto informar al presidente, Susan Massey fue la primera con la que Reagan se mostró realmente entusiasmado por la nueva información y la ayuda que estaba recibiendo sobre cómo tratar con los soviéticos. Yo no sabía nada respecto a Reagan y como muchos otros le veía como un simple actor, pero esa era una de sus virtudes. Los actores beben de las historias, de los sentimientos y de la observación, y todos esos aspectos no estaban a su disposición. Recibí una carta que me causó una gran sorpresa de un viejo amigo, George Montgomery, el actor, Sí. que estuvo casado con Dinah Shore. Recibí una carta suya después de muchos años y George acababa de regresar de Rusia. El presidente estaba muy preocupado por esa sociedad atea, esa sociedad oficialmente agnóstica que era la Unión Soviética. Le inquietaba que todo el talento, toda la inteligencia que los rusos poseían fueran empleados de una manera equivocada debido a la ausencia de creencias religiosas o espirituales, de ética si lo prefiere, y que eso podría provocar el Armagedón. Y me pareció realmente extraordinario que el presidente de los Estados Unidos no supiera nada acerca del profundo sentimiento religioso que existía en la Unión Soviética. Nadie se lo había dicho. Hola. Me alegro mucho de verla. Reagan invitaría después a Massey a la Casa Blanca con regularidad para que ésta le ayudase a ampliar sus conocimientos sobre la Unión Soviética. Esto es para usted. Gracias. Intenté que captara la imagen de un país que no era un grupo monolítico de comunistas desfilando con paso marcial, sino al contrario, un país con una enorme diversidad. Y que para cualquier líder soviético entrañaría una enorme dificultad lidiar con un pueblo que era básicamente ingobernable. La diversidad era un aspecto esencial y eso es precisamente lo que intenté que percibiera. Reagan permanecía con la mirada distraída cuando la CIA y los expertos en el Kremlin del Departamento de Estado entraban en su despacho y mantenían constantes sesiones informativas. Pero si entrabas y le hablabas sobre el alma del pueblo ruso, se mostraba alerta y tomaba notas. Estaba convencido de que esa era realmente la respuesta al problema. En una carta privada que envía a Massey en marzo de 1984, Reagan expresa sus esperanzas de paz con el pueblo ruso en términos espirituales. Escribe: al igual que usted, sigo creyendo que la religión puede ser un factor importante para conseguir un cambio en la situación actual. Las cartas que escribe y que versan sobre la religión y su creencia en Dios son muy profundas y lo impregnan todo, pero nunca hablaba de ello. La gente busca siempre pistas sobre lo que un líder cree realmente en privado. Reagan sabía que estaba desafiando a la Unión Soviética para poder negociar con ellos y poner fin a la Guerra Fría, pero la mayoría de los estadounidenses lo ignoraba. En agosto de 1984, probando micrófono antes de un discurso por la radio, a Reagan se le escapó una broma muy controvertida. Muy bien, mis compatriotas estadounidenses. Tengo el gusto de anunciarles que hoy he firmado una ley que proscribirá a Rusia para siempre. Empezamos a bombardear en 5 minutos. Este desliz refuerza la percepción que se tiene de Reagan como un vaquero de gatillo fácil. A medida que se acercan las elecciones de 1984, el candidato demócrata, Walter Mondale, toma impulso. Estamos en esto juntos. No es solo mi causa, es nuestra causa y debemos ganarla juntos. Los votantes están inquietos por la agresiva actitud antisoviética de Reagan. Pensó que si mantenía una reunión bien publicitada con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko en la Casa Blanca, disiparía muchos de los temores de la opinión pública. La primera dama, Nancy Reagan, se da cuenta de que esta reunión es crucial para su marido y se sale completamente del guión. Entró en la estancia y se dirigió directamente hacia Gromyko. Él se quedó, creo yo, muy sorprendido. Gromyko centró inmediatamente toda su atención en ella. No prestó atención a nadie más. Y ambos entablaron una animada conversación. En un momento dado, Gromyko le dijo: cuando vaya a acostarse esta noche, susúrrele a su marido al oído: paz. Y ella respondió: sí, pero ahora voy a susurrárselo a usted: paz. Pese a la inquietud que despertaban sus políticas, la popularidad de Reagan le brinda una victoria aplastante en las elecciones. 4 años más. 4 años más. La estrategia de Reagan había sido crear un sólido poderío estadounidense para luego negociar. Entonces hizo aquella broma de mal gusto. Yo quería negociar, pero los dirigentes soviéticos se me morían.
¿Está impaciente por tener un encuentro con el nuevo líder soviético? Muchísimo. Y lo estaba con los 3 anteriores también. Estaba dispuesto a mantener una reunión. Y como ellos mismos dijeron, siempre que haya sobre la mesa una agenda concreta, no solo una reunión para conocerse. Siempre había querido un líder soviético con el que poder tratar y ahora iba a tenerlo. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachov llega al poder. Es un nuevo tipo de líder soviético, un defensor de las reformas. De inmediato se aviene a celebrar una cumbre con Reagan. Al presidente Reagan siempre le gustaba tomar la medida a su homólogo en términos personales, y la primera oportunidad que se le presentó fue en la cumbre de Ginebra. ¿Está dispuesto a reunirse cara a cara con el señor Gorbachov? Como ya he comentado, no puede ser más duro que Errol Flynn. Las primeras imágenes de la cumbre nos muestran a un Ronald Reagan bajando la escalinata. Y saliendo de una limusina con un abrigo ruso está Mikhail Gorbachov. Lleva sombrero y también una bufanda. Reagan no lleva puesto su abrigo y estamos en noviembre del 85. Así que de un lado tenemos a un Ronald Reagan en plena forma a su edad y de otro lado a Mikhail Gorbachov, un hombrecillo procedente de un imperio casi decrépito. Gorbachov tuvo un gesto amable, pero solo sirvió para hacerle el juego a Reagan. Comenzó señalando la diferencia en la vestimenta. Fue una imagen impactante. Yo estaba en la Unión Soviética viéndolo por televisión con un montón de amigos. Ellos nunca habían visto a Reagan por televisión, nunca lo habían mostrado. Cuando salió así vestido, había que oír sus comentarios. Decían, ¿qué país es Estados Unidos? Ese hombre tiene 75 años y está ahí fuera, sin abrigo y sin sombrero. Sabía que esa imagen daría la vuelta al mundo y que sugeriría no solo que él estaba en una posición dominante, sino también Estados Unidos como país. Recuerdo que un hombre de la Casa Blanca cuyo cometido consistía en cumplir la agenda se acercó a mí y me dijo, ¿debo entrar a interrumpirles? Yo contesté, ¿ha perdido usted el juicio? Cuanto más tiempo dure esto, mejor. Cuando comenzó su diálogo con Gorbachov, pensó que era una persona con la que se podía tratar y se enfrentó abiertamente a algunas personas dentro de su propia administración que consideraban a Gorbachov el mismo líder soviético de siempre, pero con una sonrisa más afable. Le pregunté, ¿qué le dijo a Gorbachov? Y él me contestó, bueno, fundamentalmente le he dicho que no podía ganar la carrera armamentística, que era del todo imposible, que no se lo permitiríamos, que no podía ganarla y que debíamos negociar. Yo lo interpreté como una forma muy suave y delicada de amenazarle. Mira, tú no puedes ganarla y la vamos a ganar nosotros. No hay vuelta de hoja. Gorbachov me dijo que pensaba que iba a conocer a un dinosaurio, pero que en vez de eso conoció a un ser humano. Toda la cumbre giró en torno a la iniciativa de defensa estratégica, algo curioso porque esta carecía de fondos, no disponía de personal y estaba en una fase incipiente. Solo se había mencionado en un discurso presidencial, pero de alguna manera puso a los soviéticos contra la pared. Si los Estados Unidos ponen voluntad y determinación para reconsiderar las desastrosas consecuencias que tendría el programa La Guerra de las Galaxias, se habrá abierto el camino a una solución constructiva del problema de la seguridad. El temor no residía en la iniciativa de defensa estratégica, un escudo que cambiaría el equilibrio nuclear mundial, sino en la enorme cantidad de recursos que se dedicarían a la tecnología y todas las repercusiones que esto tendría en el ámbito militar. Como ya sabéis, acabo de regresar de Ginebra. Ha sido un encuentro muy constructivo, tanto que de hecho estoy deseando dar la bienvenida al señor Gorbachov en su visita a los Estados Unidos el año que viene. El verano siguiente, Gorbachov le envió este mensaje. Deseo celebrar un breve encuentro privado con usted. Tengo algo que decirle. Décadas de convicción llevarán a Reagan a tomar una decisión crucial en la cumbre de Reykjavik, Islandia. Reagan le dijo, bueno, señor Gorbachov, ¿para qué quería verme usted que me ha hecho venir hasta Islandia? Y Gorbachov le dijo, creo que debemos ponernos de acuerdo para eliminar todas las cabezas nucleares y todos los sistemas de lanzamiento de misiles. Cambiemos el mundo. Y Reagan estaba muy emocionado, porque era uno de sus grandes sueños, una idea que le rondaba la cabeza desde que era presidente. Y comenzaron a trabajar en los detalles.
Gorbachov hizo todo tipo de propuestas que eran básicamente pasos de gigante. Pasos de gigante en la misma dirección que las iniciativas que había sobre la mesa. El presidente estaba allí sentado escuchando las propuestas y por supuesto su reacción fue: me parece fantástico, siga por ese camino. Ningún miembro del Congreso que yo sepa estaba preparado para la discusión que tuvo lugar en la cumbre. Y francamente, creo que ni siquiera Reagan o Gorbachev estaban preparados. Entonces Reagan tuvo que enfrentarse a un terrible dilema. Un líder soviético le estaba brindando la posibilidad de erradicar el peligro nuclear en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, algo que había deseado durante mucho tiempo. Pero la contrapartida era renunciar al desarrollo de la iniciativa de defensa estratégica. Recuerdo que Gorbachev le dijo al presidente: si destruimos todos los misiles balísticos, ¿para qué quiere una defensa estratégica contra ellos? Y el presidente le contestó: porque en esta época hay gente capaz de fabricarlos y nunca se sabe si un Estado irresponsable podría obtenerlos. Así que necesitamos una póliza de seguros, y su país la necesitará tanto como el nuestro. Reagan decide que sacrificar su plan es un precio demasiado alto y rechaza la propuesta de Gorbachev. Me escribió: George, ¿hago bien? Y le respondí: absolutamente. Y estuve más orgulloso que nunca de él porque se mantuvo fiel a sus convicciones. El público los vio salir de aquel edificio y algunos pensaron que iba a producirse una especie de nueva Guerra Fría, ya que era evidente que ambos líderes se despedían muy contrariados. Gorbachev dijo algo así como: no sé qué más podía haber hecho, señor presidente. Y el presidente Reagan contestó: podría haber dicho que sí. Era incapaz de permanecer sentado de lo furioso que estaba. No paraba de dar vueltas y decía: hemos estado así de cerca y no entiendo por qué lo ha hecho. Estaba profundamente irritado. Reagan era muy testarudo cuando pensaba que tenía razón. Y cuanto más presionado se sentía, más testarudo se volvía. Si hubiesen firmado un acuerdo, habría sido un éxito rotundo. No pudo ser, pero tampoco ha sido un fracaso. Hay un esfuerzo decidido en este momento por parte de la Administración en pintar con enorme optimismo toda la secuencia de acontecimientos ocurridos en la cumbre. El secretario general de la Unión Soviética quería llegar a un acuerdo que nos habría impedido, de facto, el desarrollo de la IDE durante 10 años. De hecho, la quería eliminar. Y si yo no aceptaba, todo el trabajo encaminado a la eliminación de las armas nucleares se iría por el desagüe. Cancelado. Le contesté que me había comprometido con el pueblo estadounidense a no utilizar la iniciativa de defensa como moneda de cambio y que bajo ningún concepto estaba dispuesto a renunciar a protegerles contra la destrucción nuclear. La extraña paradoja de la historia es que de aquella cumbre de Reykjavik salieron algunas cosas beneficiosas muy tangibles. El presidente Reagan poseía una capacidad casi sin precedentes de poner sobre la mesa cosas que podían parecer un tanto ingenuas, pero que al final estimulaban una enorme creatividad. Reagan consideraba que la mejor forma de lidiar con Gorbachev era tratar de generar confianza, pero al mismo tiempo mantener la presión sobre él para que cediera. En una histórica visita a Berlín, Reagan se sitúa al lado del muro, el último símbolo que encarna a sus ojos todo lo malo que hay en el sistema soviético. Plenamente consciente de que su voz se puede oír desde el otro lado del muro, plantea un gran desafío a su homólogo en el Kremlin. Si busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si busca la liberalización, señor Gorbachev, derribe este muro. Reagan estaba convencido de que una democracia libre prevalecería siempre sobre un gobierno tan impopular como el régimen comunista soviético, y demostró que estaba en lo cierto. El 8 de diciembre de 1987, Gorbachev llega a Washington para firmar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, pero no hay ninguna concesión relacionada con la iniciativa de defensa estratégica. Su estrategia de paz mediante una posición de fuerza ha dado sus frutos. Hemos escuchado la sabiduría de un viejo proverbio ruso, y estoy seguro de que está usted familiarizado con él. Señor secretario general, aunque mi pronunciación puede causarle dificultades, el proverbio dice: Doveriai, no proveriai. Confía, pero verifica.
Lo repite usted en cada encuentro. Unos meses más tarde, Gorbachov invita a Reagan a visitar la Unión Soviética. Se produjo una escena que nunca esperábamos ver. Ronald Reagan en la Plaza Roja caminando al lado de su amigo, el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov. Y los periodistas que se acercaban estaban asombrados por lo que estaban viendo. Nunca lo hubieran imaginado. ¿Sigue usted creyendo que este es el imperio del mal, señor presidente? No, solo puedo decirles que los dos hemos convenido que hablar entre nosotros, en vez de hablar el uno del otro, es la forma de evitar los problemas. En diciembre de 1988, Ronald Reagan celebra el último encuentro en calidad de presidente de los Estados Unidos con su amigo Mikhail Gorbachov. La Unión Soviética conserva aún su poder, Europa Oriental sigue sufriendo detrás del telón de acero y el muro de Berlín sigue en pie. Pero Ronald Reagan ha asentado las bases para una transformación global. ¿Fue Reagan el responsable del fin de la Guerra Fría? En realidad no lo sabemos. Es muy posible que si otro hubiese ocupado el cargo habría sucedido lo mismo, pero no tan rápido, porque nadie estaba enfocando el problema de la manera que él lo hacía. Creo que Reagan ejerció un impacto enorme. No fue el único presidente que plantó cara a los soviéticos. Todos, desde Truman, merecen parte del crédito, pero él hizo algo único. Deslegitimó a la Unión Soviética. Ya no se trataba de dos superpotencias que se jugaban quién era la primera potencia del mundo. Ahora una de ellas defendía el bien, los derechos humanos y la decencia, mientras que la otra representaba la represión, la agresión y unos valores despreciables. Tenía un gran sentido de la moralidad y de la humanidad. Y creía profundamente que había algo más grande que nosotros que nos guiaba. Y estoy convencido de que eso influyó mucho en las posiciones que adoptó. Creo que Reagan fue capaz de poner fin a la Guerra Fría y cambiar nuestra relación con los soviéticos porque creía que nuestra política durante los últimos 40 o 50 años no había dado resultado. Y se apoyó en la fortaleza de sus propias creencias para decir: voy a hacerlo a mi manera. Y lo hizo. Y tenía razón. Cometió algunos errores, pero gracias a sus logros, la Guerra Fría concluyó más rápido y en términos más pacíficos de lo que nadie podía haber imaginado. Los Estados Unidos son una nación democrática. Aquí gobierna el pueblo. No construimos muros para encerrarlo. Este muro caerá. Las creencias se convierten en realidad. Pretendíamos cambiar una nación, pero hemos cambiado el mundo. Adiós. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.